Como introducción al tema de la ingeniería genética de la línea germinal, vamos a presentar los temas que van a ser discutidos. Para comenzar, vamos a ver los distintos campos de lo que es la ingeniería genética humana. Tenemos por un lado la terapia genética somática. En estas las distintas técnicas que se pueden utilizar son las siguientes. Tenemos por una parte la terapia mediada por un vector viral. Esto puede sonar absurdo, pues se está infectando personas con virus, pero es una de las más utilizadas hoy en día y ha probado ser muy eficiente. Por otro lado, tenemos el DNA terapéutico. En este se pretende insertar DNA directamente en una célula. No ha sido muy efectivo, no obstante se sigue estudiando. Finalmente tenemos lo que son los cromosomas humanos artificiales. Este campo sí es bastante nuevo y todavía no se tiene resultados contundentes acerca del mismo, pero suena muy prometedor. Por otra parte, tenemos lo que es la ingeniería genética de la línea germinal. En este se trata de hacer alteraciones en las células germinales del individuo, por lo que este tipo de ingeniería genética afectará a los hijos de los individuos que estamos trabajando. Esa es la importancia de este tipo de ingeniería, que es la única ingeniería genética humana que puede ser heredable a las próximas generaciones. Esa es la importancia de este tipo de ingeniería, que se pasa de generación en generación, por lo que una vez logremos alterar el material genético de un individuo para evitar todo este tipo de enfermedades genéticas, esto quedará aliviado por toda esa progenie. Así, lograremos mejorar la condición de la especie. Aquí es que viene el tema de los bebés de diseño. Se trata de bebés que van a estar diseñados genéticamente para no padecer enfermedades genéticas. Se tiene que tener en cuenta también que el ambiente juega un papel muy importante en estos individuos, por lo que no necesariamente estos bebés de diseño van a salir exactamente como los hemos diseñado. Entre los distintos avances que se han logrado en este campo, de los más importantes han sido, en el 1978, que nacen los primeros mamíferos producto de la ingeniería genética de la línea germinal, que son ratones. Más recientes, para abril del 2004, tenemos que una compañía, Genetic Savings and Clone, ofrece clonación de gatos comercialmente. Unos años más tarde va a ser cerrada la compañía. Entonces, para el 2004 también, se anuncia el nacimiento de los primeros germanos que han sido seleccionados por el uso del Pre-Implantation Genetic Diagnosis, o PGD, que es una técnica que se utiliza para diagnosticar la preimplantación genética en un individuo, por lo que se tiene la seguridad de que estos niños no van a sufrir enfermedades genéticas. En cuanto a casos particulares de ejemplos que tengamos de organismos modificados genéticamente, tenemos el ejemplo de este tipo de monito, que ha sido implantado con células de otro organismo para tener la fluorescencia en la oscuridad. Además de los monitos, se ha trabajado este tipo de cosas con perros, con gatos y con ovejas. Por otro lado, uno de los anuncios más sorprendentes que ha habido recientemente está el del profesor Ning Lin, que es el director del State Key Laboratories for Agrobiotechnology en China. Él y sus colegas anunciaron que trabajando en el Beijing Geoprotein Biotechnology Company acaban de hacer posible humanizar la leche de las vacas. Se ha trabajado con unas vacas que producen hoy en día una leche que tiene un contenido químico totalmente similar al de los humanos, aunque el sabor y todas las implicaciones que tiene al consumo no han sido del todo corroboradas. Por último, tenemos la etapa de la controversia, que es una de las principales. Tenemos por un lado la bioética, que es un campo bastante reciente que va a trabajar muchísimo con la ingeniería genética humana en general. Por otro lado tenemos la religión, que siempre ha estado un poco en controversia con la ciencia en cuanto a los temas que están más en boga. Tenemos por último el transhumanismo, que es uno de los campos que se preocupa con el hecho de que los humanos estemos creando una raza más allá de los mismos humanos. Así que es aquí donde todos tenemos que adentrarnos en el tema de la ingeniería genética de la línea germinal con una mente bastante abierta. Se trata de un campo sumamente nuevo, que está aún en etapa de investigaciones preparativas para luego comenzar con la experimentación.
En este video podrás analizar las distintas implicaciones que tiene este campo de la genética. Presta atención a lo que presentamos en este video y aprende un poco sobre la ingeniería genética de la línea germinal. Orígenes. A través de la historia, el hombre ha buscado entender y manipular los genes. En el 1857, Gregor Mendel comenzó los estudios de patrones de herencia en gandules. Para mediados de la década de los 50, James Watson y Francis Crick determinaron la estructura del ADN. Luego, se logra descifrar el código genético. En el 1973, los investigadores Stanley Cohen y Herbert Boyer producen el primer organismo bacterial con ADN recombinante. De esta forma, la habilidad de manipular directamente los genes de plantas y animales se fue desarrollando. A principios de 1980, se presentó la primera propuesta para comenzar los ensayos en humanos, lo cual también produjo gran controversia. Para 1978, nace el primer bebé mediante fertilización in vitro. En el 1985, el Instituto Nacional de Salud aprobó la terapia genética en células somáticas. En el 1996, científicos lograron clonar el primer mamífero, la oveja Dolly. Para 1998, French Anderson sometió la primera propuesta que involucra la modificación de la línea germinal en humanos al Instituto Nacional de Salud. Y al año siguiente se desarrollan los cromosomas artificiales en humanos. En el 2000 se obtienen los primeros resultados exitosos con la terapia genética en pacientes con SCID. Técnicas. Para entender las técnicas de ingeniería genética, debemos entender primordialmente cómo funciona la reproducción sexual. Todos sabemos que un óvulo y un esperma se unen en un cigoto, se reproduce por mitosis las células y crean un bebé. El próximo aspecto importante es clonación asexual. Se coge un óvulo, se le saca el núcleo y se le pone una célula somática de otra persona. Esto crea un cigoto y se sigue desarrollando hasta obtener un clon de la persona. Y de este se pueden sacar células germinales o células madres. Estos pueden ser usadas más adelante para especializarse en diferentes tipos de células, sean de nervio, músculo, hueso o de otros tipos. Estas células son utilizadas con fines terapéuticos. Partenogénesis, por su parte, hace que un óvulo retenga todos sus cromosomas y por medio de estímulos químicos y eléctricos hace creer que el óvulo está fertilizado. Esto va a seguir a crear un cigoto y un embrión, del cual se le busca sacar células madres o tener un bebé que es un clon de la madre. Otro aspecto importante para conocer es aquel de los vectores virales. En este proceso, a una célula se le pone un vector viral, el cual le va a inyectar un nuevo gen que va a ser parte ahora del genoma del original. En la ingeniería genética de las líneas germinales, se toman todos estos procesos y se unen. Se toma un huevo fertilizado, del cual se le sacan las células madres y se cultivan para luego introducirlos a vectores virales que le van a poner nuevos genes. Luego se busca cuál de estas son funcionales y en base de eso se usa el mismo método de clonación. Se pone dentro de un óvulo vacío y el nuevo huevo va a crear un bebé que está genéticamente modificado o un designer baby. Aplicaciones. Las células madres de líneas germinales son de gran relevancia biomédica por sus aplicaciones en el tratamiento de diversas enfermedades y condiciones de gran importancia. Actualmente, células madres epidermales y esqueletales se han pretendido utilizar para la regeneración del tejido epidermal y esqueletal luego de haber sufrido alguna herida o accidente. En este caso, las células madres aisladas que se pueden alterar genéticamente inducirían la regeneración del tejido afectado, aliviando la condición. Este principio se asemeja a la aplicación de células madres